El pueblo de Zacatecas no ha olvidado la profunda huella que les dejó la Revolución Mexicana. En su suelo se libraron algunos de los combates más atrevidos, las batallas más desesperadas. Han pasado más de 100 años y todavía circulan en los labios de los pobladores las hazañas de los grandes caudillos, ahora inmortalizados en bronce. 6 décadas después de terminado el conflicto armado, sus calles fueron una vez más tomadas por el torbellino revolucionario, en esta ocasión al más puro estilo de Hollywood. Durante 2 meses, la producción de la película Gringo Viejo transformó la fisonomía de la capital zacatecana para dar vida a una de las etapas más convulsas de nuestra historia. Un set llamado México fue en la búsqueda de quienes vivieron de cerca aquella experiencia cinematográfica inolvidable, compartiendo con nosotros sus recuerdos del año de 1987, cuando la ciudad, una vez más, se transportó a esos días de grandes cambios para el país. Con solo mencionar su nombre, la ciudad de Zacatecas nos remonta a tiempos con sabor milenario. Se localiza en la región centro-norte del país, rodeado de emblemáticos cerros, de cuyas entrañas han brotado los más valiosos metales, que dieron origen al poblado en el año de 1546. Los puntos elevados que la rodean protagonizarían una de las más cruentas batallas de la Revolución Mexicana, pasando a la historia como la toma de Zacatecas, que marcó la caída de la dictadura de Victoriano Huerta. De aquella gesta armada iniciada en 1910, brota la inspiración para que el escritor Carlos Fuentes conciba una de sus novelas más notables, basada en el periodista estadounidense Ambrose Bierce, que abandonó todo para unirse a las tropas de Francisco Villa en contra de Huerta, el gringo viejo que vino a morir violentamente a México tal como él lo deseaba. Casi de inmediato a la publicación de la novela, la reconocida actriz Jane Fonda se interesó en llevar la historia de Fuentes a la pantalla grande. A través de su compañía productora Fonda Films, compró los derechos de la obra para su adaptación cinematográfica. Además de ser protagonizada por la actriz, se sumarían al proyecto el veterano actor Gregory Peck y un joven Jimmy Smith, que gozaba de una destacada carrera en la televisión. Con el propósito de reflejar el México de principios del siglo XX, la producción de la cinta viajó por todo el país, en busca de las locaciones más apropiadas para la filmación de Gringo Viejo. Varios estados de la República fueron los elegidos, entre ellos Zacatecas. Los realizadores de la cinta vieron en el centro histórico de la capital zacatecana los escenarios más adecuados para el rodaje de algunas escenas, seleccionando principalmente a la calle Hidalgo, la arteria más simbólica de la ciudad. Ubicado sobre esta calle, el Café Acrópolis, famoso desde hace más de 70 años, se convirtió en el eje de operaciones de la producción de Gringo Viejo, que por cierto, su fachada de cantera se puede apreciar al fondo en una escena de la película. A mediados de 1987, Rodolfo Salmón era jefe de promoción de la que en aquellos años ostentaba el título de Secretaría de Industria, Turismo y Minas, cargo que le permitió involucrarse en el proyecto fílmico y de cuya experiencia conserva una gran colección de fotografías tomadas durante el rodaje prácticamente inéditas. En verdad nos sorprendiste con este material fotográfico que creo que es un tesoro el que tienes. Sí, la verdad sí. Me las obsequió una persona de nombre Lily Flashner, que ella es la que era la fotógrafa en aquellos años de esta película. Justamente era su trabajo previo y dentro de la película. Y pues me las obsequió, yo se lo agradezco mucho, ¿no? Porque yo las conservo con un recuerdo muy agradable, ¿no? Llegaron 2 personas buscando en el scouting, que le llaman a ellos para las películas, pues, locaciones prácticamente. Me tocó atenderlas en aquel momento, pues después fue toda una aventura para la ciudad, ¿no? Toda una aventura, porque era una gran producción, ¿no? No es un asunto menor. Y era fascinante, ¿no? Convivir con productores de cine y ver todo lo que preparan alrededor. Finalmente fueron 2 meses de preparación. 2 meses. Aproximadamente, y fueron 2 semanas de filmación, y en la película aparecemos 5 minutos.
todo sucedió justamente, aquí tenemos catedral en un lado, todo sucede en esta parte. En esta calle, sobre todo estas protagonistas. Esta calle, esta esquina que ves aquí abajo, este costado que tú ves. Fíjate que, bueno, suceden muchas cosas, ¿no? En la producción, en algún momento no querían ver el piso que tenemos de adoquín. Tiramos camiones de tierra para hacerlo como si fuera pura terracería, pero luego el productor o el director ve que no era lo que él estaba buscando y luego nos pide que la retiremos, ¿no? Entonces, imagínate, quitarla no era tan simple, pues, ¿no? Tirarla es muy fácil, quitarla era un asunto complejo. Aquí enfrente entonces estaba Banpeco, Banco del Pequeño Comercio. Bueno, pues querían transformarlo y van a hacer una dulcería o una tabaquería, no me acuerdo. Y pues había que tener acceso al banco. Pues yo hablé con el gerente del banco. Obviamente ya estaban todo el mundo enterado de la película. Quieren hacer ahí esto. Y me dice textual, me acuerdo, Rodolfo, estoy por salir de la ciudad. Con todo gusto, hagan lo que gusten. Dijo, aquí en la casa, con la señora de la casa que me ayuda, te dejo la llave del banco. Le dije, oye, pero... Es el banco. Es el banco, ¿no? Dijo, por favor, el banco no hay nada que puedas tomar, ¿no? Digo, pues, las cosas de valor están resguardadas, ¿no? Bueno, pues salgo caminando y regreso con la llave. Le dije, aquí está la llave del banco. Entonces te digo, esa facilidad que te produce una ciudad pequeña, en donde todos nos conocemos, obviamente pues yo me hacía cargo ahí de que todo estuviera en orden. Happy New Year. Y que viva México. Que viva. En el tema de esta fiesta de fin de año, que es con lo que inicia la película. Aquí tienes, por ahí cierto, por bastantes fotografías. La podemos buscar ahí a ver si la encontramos. Aquí hay una, por ejemplo. Eso justamente da pie a que Zacatecas tuviera el cableado subterráneo en la ciudad, por ejemplo, ¿no? El director, estábamos sentados aquí en la parte de afuera y me dice, ¿es posible que se puedan quitar los cables? Porque cruzaban los cables, postes, transformadores, todo. Pues yo tenía por costumbre decir que sí, no, sí, claro que se puede. No, eso no es problema. En aquel momento era Genaro Borrego Estrada, el gobernador de Zacatecas. Era sumamente accesible. Era muy joven él. Hicimos un presupuesto para el cableado que no recuerdo las cantidades, pero era algo impresionante. Solamente me dicen, hazlo. Obviamente ellos pagan, ¿no? No es un asunto que quieran que lo haga el gobierno, porque era una producción muy costosa, pero también tenían mucho dinero. Pero entonces el gobernador viene y ve este tema y dice que Zacatecas, en su centro histórico, no debe tener cableado. Entonces fue la pauta para que esto iniciara. Ahora en todo el centro de la ciudad no tenemos cable, todo está subterráneo. Eso hace que la ciudad luzca todo su esplendor. Y eso dio pie para que otras producciones cinematográficas se volvieran a hacer aquí, como el caso de Cisco Kid, por ejemplo. Por ejemplo, ya no me tocó esa parte, pero te insisto, fueron 2 meses de preparación en la que estuvo muchas personas de Columbia Pictures y era fascinante, ¿no? Convivir con productores de cine y con ver todo lo que preparan alrededor. Este segmento fue realizado en colaboración con la Secretaría de Turismo del Estado de Zacatecas. Los realizadores de la película Gringo Viejo prácticamente se apoderaron del centro histórico de Zacatecas, al transformar gran parte de la calle Hidalgo y sus fachadas en el México de finales de 1913. Esto incluyó al aristocrático Teatro Calderón, que se convirtió en una pieza clave durante el rodaje en la capital zacatecana. Los orígenes del teatro se remontan al año de 1832. 70 años después, sería totalmente reconstruido e inaugurado en 1897, con el nombre de Teatro Calderón, en honor del dramaturgo jalisciense Fernando Calderón y Beltrán.
Víctor Hugo Becker, destacado zacatecano en el ámbito cultural, ocupaba la dirección del recinto teatral cuando personal de la producción de la cinta Gringo Viejo se presentó en aquellos días de 1987. Cuando llegó el equipo, nos explicaban qué querían hacer. Transformar la calle, hacer unos arreglos. ¿Y nosotros qué? ¿El teatro lo usan como teatro? No, el teatro nos gusta para convertirlo en hotel. Entonces, ¿cómo convertirlo? ¿El teatro va a ser un hotel? Sí, lo vamos a transformar. A ver. ¿Cómo que transformar? Mira, vamos a quitar las puertas porque no nos sirven, vamos a arreglar las escaleras. No, ¿cómo? Es que esto no se puede tocar. Entonces nos asustamos. Hasta que ya vimos unos planos que no eran más que planos, y luego ya vino la jefa de producción y nos explicó qué iban a hacer. Pero lo vamos a dejar, Víctor Hugo, intacto. Así como nos lo entregas, nosotros te lo regresamos igual. Y así empezaron a hacer sus construcciones, sus transformaciones, y eso fue lo que nos llamó la atención. Las escaleras las desaparecieron, pusieron madera, construyeron, hicieron una plataforma, y afuera era Una terraza. Y esto nos decía que estaba hecho con PVC. Todo es madera, PVC, todas estas molduras, pero ellos magistralmente saben hacer prodigios con los materiales. Y le daban el acabado los exacto, efectos, ¿no? y el acabado para simular la cantera como debía aparecer en la película. La terraza es una prolongación sobre la escalinata original. Esto que vemos aquí. Ajá. Y la puerta principal del hotel es la puerta central del teatro. Cuando me dijeron, vamos a quitar esas puertas porque no nos son útiles, nosotros ya elaboramos unas. Yo no quería que las desmontaran porque nunca había ocurrido un movimiento así. Pues las desmontaron y todos veíamos con tristeza cómo se iba desvencijando nuestro palacio. Cuando pusieron las puertas nuevas, pues vimos que esto ya no era un teatro, efectivamente sí parecía un hotel. I am Harriet Winslow. Oh, yes, Miss Winslow. Your room is ready. El equipaje de la señorita. Antes de la filmación ya, cuando se instaló y se hizo todo el movimiento, hubo un accidente en el teatro. Uno de los vitrales, con el viento tan fuerte que hizo, se creó una bolsa de aire y lo botó hacia la calle, y fuimos a ver qué había sucedido con la población, o sea, si nos había resultado alguien dañado. Afortunadamente no. No sabemos cómo. Se enteraron los de la producción que aún no era tiempo de venir a la filmación y nos hablaron por teléfono. ¿Qué había pasado? Porque era importante mantener el teatro. Ya le expliqué lo del vitral. ¿Nos permites encargarnos? Sí, bueno. En 8 días contrataron artistas locales, zacatecanos, y trajeron el vitral y llegaron. Venimos a instalar el vitral. No lo podíamos creer, o sea, eso normalmente se tarda meses, ¿no? En 8 días. Ese vitral había sido construido en Zacatecas por zacatecanos. Falso vitral, porque era acrílico. Acrílico, sí. Lo tiñeron con los colores, lo copiaron con una identidad, una perfección asombrosa. Ese vitral aún sigue puesto ahí, la gente no lo sabe. Aquí en el centro pusieron un sillón redondos, hicieron un buen estudio porque copiaron el mobiliario de la época a la perfección. Estos sillones redondos los tienen todavía, ¿verdad? Sí, todavía queda algo de lo que ellos dejaron, que fueron muchas cosas. Cuando teníamos la oportunidad de disfrutarlo y levantaban las cosas por la noche, lo admirábamos y la gente venía a tomarse fotos en el Gran Hotel Chihuahua, que ya había dejado de ser el Teatro Fernando Calderón. Una cosa mágica y novedosa que nosotros vimos cómo lo construyeron, y fue lamentable que también así se llevaran las cosas y cómo lo destruyeron, para regresarnos la personalidad que tiene el teatro. Cuando ya termina toda la filmación y ahora había que desmontar lo que habían construido. La terraza, la recepción del hotel. El tapanquito que pusieron aquí, se llevaron el mobiliario, descubrieron los espejos y la gente empezó a decir, están saqueando el teatro.
Nos reclamaban que esos candiles que los habíamos sustituido, que alguien se los había llevado. Lo peor del asunto es cuando se desmontaron sus puertas y trajeron las nuestras. La sociedad reclamaba que regresaran las puertas originales con los vitrales que tenía. Y ellos se referían a las puertas que habían utilizado, era la utilería. Sí, claro. Entonces, pues, éramos perseguidos por la sociedad porque estábamos destruyendo una de las joyas patrimonio emblemáticas de la ciudad, ¿no? Mucha madera sirvió también para hacer puntales del escenario, para otras modificaciones internas. Esas puertas también, como a ellos no les servían, a la universidad sí les sirvieron. Había salones que no tenían puertas y esas hojas nos sirvieron a nosotros para poner las puertas que faltaban. Otro detalle, esos donativos que hicieron en materiales y objetos y retazos y cosas así para el teatro, que nosotros le teníamos muchas ganas y de hecho nuestra intención era que sí lo dejaran, nos lo vendieron. La Columbia no se hace responsable y sabe que son artículos perecederos. Entonces, para no tener ninguna responsabilidad, nos hicieron firmar un contrato de compraventa donde la universidad pagó $1 por todo el material que nos dejaron. Digo $1 porque era simbólico. Entonces, ellos no creían que manejáramos el donativo como tal, sino que nosotros lo adquirimos de la producción. Eso, padre. Entonces, ya con toda la mano nos aprovechamos, hicimos puertas, hicimos muchas otras cosas con todos los materiales, porque ya era propiedad nuestra. Quedó como recuerdo y me regalaron las 2 placas que aparecen en la entrada principal y una de ellas todavía la conservo. Casi lo conserva intacto Sí, la gran escenografía. Que no es de bronce ni nada. Es un acabado de bronce, pero es madera pura. Me decían, ¿por qué recuerdas tantas cosas? Pues fue tan especial que se vuelven imborrables, ¿no? Ahí permanecerán para siempre. Recuerdo el trato personal con Anne Roth, que era la encargada de producción. El de tener tan cercana a Jane Fonda, donde uno comprueba que tiene unos ojos bellísimos y es una persona humanamente admirable. El haber condescendido con los extras para tomarse fotografías y advertirles que no las mostraran a la prensa, que lo guardaran como un recuerdo personal, pues lo convierte en un ser humano entrañable. Este segmento fue realizado en colaboración con el café-restaurante Acrópolis en el Centro Histórico de Zacatecas. El centro histórico de la capital zacatecana rebosa de una vitalidad que va de lo pintoresco a lo cotidiano. Personas como las que hoy deambulan por la avenida Hidalgo, hace 30 años acudieron al llamado de la producción de la película Gringo Viejo. Más allá de la transformación de calles, fachadas y edificios, fueron los cientos de extras quienes dieron vida a las escenas filmadas en la ciudad de Zacatecas. Las fotografías tomadas por Lily Flashner durante el rodaje y que nos proporcionó Rodolfo Salmón permiten apreciar un meticuloso trabajo de utilería y vestuario. Tan es así que al modificar las imágenes a blanco y negro, nos transportan a los tiempos de la Revolución Mexicana. Polo Elías Smith, actor de teatro de reconocida trayectoria en Zacatecas, fue uno de los tantos extras seleccionados. Como nos hemos dedicado al teatro, pues buscaron a través de cultura a personas que ya habíamos trabajado, pero en particular había unas personas ubicadas en varias esquinas, observando y diciendo invita a ese, invita a este otro, invita, que tenían un ojo clínico con respecto a ver rostros, buscaban rostros, ¿no? Y formas también de personajes, ¿no? Esa fue la manera de que pues, nos invitaron y ya en un estacionamiento que está acá en la parte de atrás, pues se convirtieron en vestidores. Nos cambiábamos, nos daban nuestra ropa, nuestra utilería, porque era mucha gente, fue mucha gente, ¿no?
que estábamos en la calle. En las escenas de la película se ven centenares de personas, donde vemos a Jane Fonda en este vehículo. Ella se maravilla por la fachada de este hermoso templo que tienen ustedes, y luego pues culmina ahí en el Teatro Calderón, que fue transformado en hotel. Precisamente cuando venía el carruaje había un tipo que andaba que tocaba la armónica con ellos y tocaba todas las canciones, La Cucaracha, la Valentina, La Rielera, que no era más que también generar la atmósfera, ¿no? La atmósfera de que era otra época, ¿no? La labor de Polo como extra en Gringo Viejo no pasó tan desapercibida como él imaginó en un principio. Para su sorpresa, en la escena donde Jane Fonda entra al Teatro Calderón, convertido en el Hotel Chihuahua, logra sin pretenderlo hacerse notar en la toma. Creo que era un doctor así, que iba a atender a un enfermo, la indicación así breve. Ibas apurado, ¿no? Porque en la escena alcanzo a ver en esa toma que vas apurado, traes un sombrero. Entonces teníamos la barba de otro color, ¿no? Qué bueno que te alcanzaste a detectar ahí, ¿no? Pues ya hasta que vimos la película, porque en ese momento pues no sabíamos, ¿no? Con solo caminar algunos pasos, llegamos al lugar donde se rodó la memorable escena de celebración de fin de año, al costado oriente de la Catedral Zacatecana. Transformado en set de filmación, destacan dos de los edificios más emblemáticos de la ciudad: su Catedral Basílica, dedicada a la Asunción de María, erigida entre los años de 1729 y 1772, y el Mercado González Ortega, inaugurado en 1909. Polo Elias Smith también estuvo presente durante la filmación de esta secuencia nocturna, en la que aparecen los tres protagonistas principales de la trama. Se supone que ahí estaba la gente oriunda del pueblo y uno pues era de los gringos, estaba de este lado, ¿no? Gregory Peck estaba exactamente en este lugar. Aquí estaba en una silla, en una mesita sentadito. Allá estaba Jimmy Smith y por ahí nos encontrábamos entre sombras. Además, Polo nos comparte una anécdota interesante, de la que también fue testigo. Es algo que le ocurrió al actor Gregory Peck, en la recordada escena donde le da un tiro a su reloj. Bueno, yo la recuerdo por dos cosas, ¿no? Primero porque pues se da un efecto especial donde dispara Gregory Peck y al reloj. Y luego que dispara, bueno, al mismo tiempo es como si fuera la campanada para que los fuegos pirotécnicos arrancaran. Pero sucede que tuvo un error, creo que se adelantó ¿al disparo? Sí, a la indicación. Ajá. Y no, pues ahí está toda la pirotecnia funcionando. Se encendió. Esa es la otra parte por la que la recuerdo, porque nos tuvimos que esperar a que otra vez pusieran toda la pirotecnia en esta parte de catedral y otra vez hacer todo. El niño que sostiene el reloj encierra una historia que no imaginamos. Cuando logró colarse en la filmación de Gringo Viejo, ya era todo un personaje conocido en las calles de la ciudad. No, gracias. Se llamaba Samuel. Cuando hicieron el scouting para ver las locaciones, el director y el productor lo vieron en la calle vendiendo periódicos. Como sale en la película. Así es. Se aparecía en todos lados. ¿Cómo le hacía? Pero ahí andaba. Se metía en todos lados. Cuando lo veo venir, dije, no puede ser, porque, señor, regálate y hazme. Entonces, yo le hice la seña que pues, detuvieran ahí tantito, porque era imprudente, era la verdad, ¿no? Y lo ve el director de la película, él es el joven que estoy buscando, preciso. Bueno, pues déjenlo pasar, ya sabes, ¿no? Fue sorprendente cómo esa estrella de ese niño en ese momento creció, que formó parte de la película sin estar precisamente en el guión, ¿no? Él, durante la filmación, tenía su propio camper. Era tratado como uno más de los artistas de experiencia, cuando no tenía ninguna experiencia. Gregory Peck no se lo podía quitar de encima. Llegó a vivir con él en Estados Unidos, en la casa de Gregory Peck. Al paso del tiempo, Samuel no supo asimilar su buena fortuna. Su vida, desafortunadamente, terminó siendo muy joven. Sirva este programa para recordar a ese chiquillo zacatecano que logró cautivar con su carisma a los realizadores de Gringo Viejo. Niño, newspaperman. La filmación de Gringo Viejo en Zacatecas se convirtió en un parteaguas para la ciudad capital. No solo ha quedado el recuerdo de aquella gran producción hollywoodense en la memoria de sus habitantes, sino que además resultó beneficiada en su lucimiento arquitectónico, dejando un precedente para futuras filmaciones, tanto nacionales como extranjeras.
pero esta será con certeza parte de otra historia, que en su momento ya contará un set llamado México. Esta fue una producción de Canal 26.